Bueno, vamos a considerar la gráfica de una función polinómica de tercer grado. Función polinómica de tercer grado o de grado 3. Bueno, para graficar una función de este tipo, primero planteemos una función de ese tipo. Por ejemplo, f de x igual menos 2 por x más 3 por x menos 2 por x más 5. Por ejemplo, ¿no? ¿Es de tercer grado? Sí, si desarrollamos el polinomio. O sea, este es un polinomio de tercer grado factorizado. Pero también podríamos tenerlo desarrollado, ¿no? Si podemos desarrollar este polinomio, sería x más 3, escribimos 1, 3 por menos 2, menos 6 y menos 2 por 1, menos 2. Luego por x menos 2 sería 1 y menos 2. Multiplicamos. Menos 2 por menos 6, 12. Menos 2 por menos 2, 4. 1 por menos 6, menos 6. 1 por menos 2, menos 2. Usamos raya, 12. 4 menos 6, menos 2, menos 2. Y luego por x más 5, o sea, hacemos todo el producto de los 4 factores. Por, menos 2 por, x más 3 por, x menos 2 por, x más 5. Ahora por x más 5 sería 1, 5. Multiplicamos. 5 por 12, 60. 5 por menos 2, menos 10. 5 por menos 2, menos 10 de nuevo. 1 por 12, 12. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Pasamos raya de nuevo. 60. 12 menos 10, 2. Menos 10 menos 2, menos 12. Menos 2. Y poniendo los grados en esta multiplicación donde solo trabajamos con las constantes, grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, resulta que el polinomio este desarrollado es menos 2x cubo menos 12x cuadrado más 2x más 60. Bien podría ser que la función estuviera presentada de esta manera, como menos 2x cubo menos 12x cuadrado más 2x más 60. Pero también puede aparecer presentada con el polinomio factorizado o desarrollado. Podríamos verificar si nuestro desarrollo es correcto antes de seguir. Tomamos las constantes del polinomio, menos 2, menos 12, 2 y 60. Y podemos usar el esquema de Ruffini como una manera de verificar que está todo bien. ¿Cómo? Bueno, resulta que una de las raíces, por ejemplo, del polinomio la podemos ver acá en x más 3, sería la raíz menos 3. Sí, porque menos 3 más 3 daría 0. Y eso daría que sea una raíz. Podemos tomar esta raíz, la ponemos acá, en el esquema Ruffini, menos 3. ¿Y qué pasa? Como el esquema de Ruffini es el esquema de una división, estaríamos dividiendo el polinomio por x más 3. Al poner la raíz menos 3 en el esquema, ¿verdad? Y como x más 3 es un factor, el resultado de la división, o sea, la división es exacta, porque cuando dividimos un polinomio por sus factores, por este factor, por este o por menos 2, no importa, el resultado es una división entera exacta. ¿Qué quiere decir? Que el resto de la división va a ser 0. Es decir, si en el esquema de Ruffini ponemos una raíz del polinomio original, del polinomio
que es una raíz de uno de sus factores, a su vez, ¿no? Que las raíces de un polinomio son las raíces de sus factores. Básicamente el resto va a ser 0 porque la división va a ser exacta. Y eso es lo que nos permite usar esto para comprobar. Efectivamente, si nos da un resto 0 con esta raíz, entonces el desarrollo que hicimos es correcto, o muy probablemente correcto. Vamos a ver, bajamos el menos 2, que es la constante principal, menos 2 por menos 3, 6, 6 menos 12, o menos 12 más 6 son menos 6, menos 6 por menos 3, 18, 18 más 2, 20, y 20 por menos 3, menos 60, y efectivamente si hacemos la suma 60 menos 60, nos da 0, y eso nos permite de alguna manera verificar que el desarrollo que hicimos a través de toda esta multiplicación es correcto. Bien, ahora tenemos una función entonces de grado 3, que es lo que quería mostrar con este desarrollo, polinómica de grado 3, y la tenemos escrita con el polinomio factorizado. ¿Cuál es la ventaja de tener el polinomio factorizado? Que podemos ver sus raíces. Son menos 3, en este factor es la raíz 2, 2 en este factor, y en este factor la raíz es menos 5, y esas son las raíces del polinomio, porque las raíces del polinomio son las raíces de sus factores. Y luego tenemos este factor, menos 2. Es decir, los factores del polinomio son menos 2, x más 3, que nos da la raíz menos 3, el factor x menos 2, que nos da la raíz 2, y el factor x más 5, que nos da la raíz menos 5. Así que tenemos que estas son las tres raíces de nuestro polinomio. ¿Qué hacemos con las raíces? Bueno, antes de ver qué hacemos con las raíces, recordemos que las raíces en general en una función indican los cortes de la gráfica de la función con el eje X. Así que vamos a la gráfica. Vamos a la gráfica, agarremos otra hoja. Tenemos que nuestro polinomio entonces tiene las raíces menos 3, 2 y menos 5. ¿No? Entonces vamos a la gráfica. Hacemos una gráfica. ¿No? Ahí. Y como las raíces indican los cortes con el eje X, o el eje horizontal, el eje del dominio de la función. Este es el eje Y, que es el eje de la función, porque Y es función de X, o sea, porque la Y toma valores en función del valor de la X. Digamos, las raíces me indican entonces los cortes con el eje X, que serían en 2, así que por ahí pasa la gráfica, en menos 3, por ahí pasa la gráfica, y en menos 5, así que por ahí pasa la gráfica. Ahí está. Y luego nos faltaría ver el corte, el único corte que puede tener la gráfica con el eje vertical Y. Y va a ser un solo corte porque, bueno, en una función las verticales solo pueden cortar una vez la gráfica. Es decir, la gráfica de una función real solo pueden ser, digamos, cortadas por una vertical cualquiera una única vez y nada más. Y bueno, y esta como es una función real que está definida con un dominio en todos los números, inevitablemente
el 0 va a tener un correspondiente, un valor correspondiente f de 0, es decir, el correspondiente de 0 va a ser f de 0, así como el correspondiente de estos tres números es 0, el correspondiente de 0 es otro número que lo vamos a calcular como f de 0, y f de 0 va a ser el número que nos va a indicar en qué parte del eje Y está el corte con el eje Y de la gráfica. Porque este valor es precisamente la ordenada en el origen. La ordenada en el origen. Origen. La ordenada en el origen. F de 0. Si miramos acá la función desarrollada, f de 0 es el término independiente, este número que está acá, porque todo esto cuando sustituimos 0, esto menos 2 por 0 al cubo 0, menos 12 por 0 al cuadrado 0, más 2 por 0, 0, todo esto 0 más 60, 60. O sea, f de 0 si sustituimos acá es claramente 60. Si sustituimos acá, bueno, va a dar lo mismo, ¿no? Pero miren, f de 0 sería igual a menos 2 por 0 más 3 por 0 menos 2 por 0 más 5. Y luego los ceros, como no agregan nada a la operación, los obviamos o los quitamos. Nos queda menos 2 por 3 por menos 2 por 5. Y si hacemos esta operación, efectivamente nos da 60 también. Así que la ordenada del origen es 60, o sea que f de 0 es 60. O sea que si vamos al gráfico, tenemos que el 60 es el punto donde, ¿no? 0,60 es el punto donde la gráfica de nuestra función polinómica al tercer grado va a cortar este eje. Como 60 es un número grande, vamos a usar una escala cualquiera, ponemos el 60 acá. Ahí corta entonces el gráfico el eje Y. Y tenemos por lo tanto 4 puntos de la gráfica. Una cosa que podemos hacer es encontrar más puntos de la gráfica. Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo x igual 1? Si pongo x igual 1, hay un secreto muy interesante, es que puedo calcular f de 1 usando el esquema de Ruffini. Se puede justificar eso. Para eso tengo que tener, por supuesto, el polinomio desarrollado. Es decir, si uso el desarrollo del polinomio, que me da las constantes menos 2, menos 12, 2 y 60, y uso el 1 como si fuera una raíz, como si fuera, no es para nada, o simplemente como si estuviera dividiendo entre x menos 1, ¿no? Como si estuviera haciendo la división entre x menos 1. Pongo acá el 1, y lo que voy a obtener como resto, muy interesante, acá es f de 1. Interesante, ¿no? Es decir, bajo menos 2 por 1 menos 2, menos 14, por 1 menos 14, menos 12, menos 12 por 1, menos 12, y si hago 60 menos 12, me queda 48. Quiere decir que f de 1 es 48. Puedo usar el esquema Ruffini de esta manera. La justificación de este cálculo usando el esquema Ruffini es algo llamado el teorema del resto. ¿Y qué pasa? Quiere decir que a uno le corresponde 48, que más o menos el 48 tendría que haber por acá, un poco por debajo de 60. Entonces ahí podría conseguir otro punto del gráfico. Podría hacer lo mismo con menos 1, con menos 2, siempre usando el esquema Ruffini de esta manera. Pero vamos a lo que es el gráfico. Ahora, si queremos terminar de hacer el gráfico, tenemos que recordar
que cuando uso todos los valores de los números reales como dominio, el gráfico tiene un trazo continuo que va desde menos infinito a más infinito en el dominio, ¿no? En los valores de x. O sea, va a ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Mi idea es decirles a ustedes que consideren que la gráfica va de derecha a izquierda, que la construimos de derecha a izquierda. Y para saber de cómo empezar, tengamos en cuenta que la constante principal de este polinomio era menos 2, ¿no? Era menos 2, la constante principal. Entonces, ¿de qué me sirve eso? La constante principal es una manera, indica algo, indica lo siguiente, que si la constante principal es negativa, o sea, si la constante principal es negativa, entonces vamos a empezar la gráfica a la derecha, abajo, ¿no? Abajo. Y que si la constante principal es positiva, vamos a empezar la gráfica a la derecha, acá arriba, en la parte de arriba de, digamos, del sistema cartesiano, arriba. Por arriba del eje X, quiero decir, ¿no? Entonces, arriba. Entonces, esta constante de nuestro polinomio era negativa. Entonces, vamos a empezar a la derecha, abajo. Ya vamos a empezar acá el gráfico. Ahí empezamos. Y vamos recorriendo los puntos que tenemos. Si vamos siempre de derecha a izquierda, tenemos cuidado de ir pasando por los puntos de derecha a izquierda. Primero vamos a pasar por este que es donde está el 2, luego por este donde está el 1, luego por este donde está el 0, luego por este donde está el menos 3, luego por este donde está el menos 5. Y así iremos avanzando. Con cuidado de no retroceder, que el gráfico no nos retroceda ni nada por el estilo. Que siempre avance, que siempre esté avanzando hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Se paso por este, ahí la gráfica pasamos, corta ahí el eje X, luego tiene que pasar por este y luego tiene que seguir, ¿no?, hacia la izquierda. Y ahí tenemos el gráfico de la función polinómica de tercer grado, donde la ordenada de origen que me indicó el corte con el eje Y, o el eje de la función, ¿no? El eje de la función. Les quiero indicar que el gráfico de una función polinómica de grado 3 es siempre de este tipo. Puede ser así, cuando la constante principal es negativa y empezamos abajo, o puede ser así cuando la constante principal es positiva y empezamos arriba. ¿Sí? Una especie de onda, ¿no?, con un valle y un cerro, un cerro y un valle, ¿no? Siempre va a ser más o menos así. Podría suceder que pareciera así, ¿no?, pero es siempre la idea de, ¿no?, una concavidad hacia abajo y una concavidad hacia arriba, ¿no?, como en este caso. Y ahí tendríamos entonces la gráfica de una función polinómica de grado 3.